comentar básicamente lo que se está planteando desde hace algunas semanas en torno a las investigaciones que involucran al presidente de la República, Pedro Castillo, y que se están desarrollando en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué tal, doctor Urbina? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un gusto conversar contigo. Gracias. Escuchábamos hace unos segundos nada más a la congresista Ruth Luque referirse precisamente a esta eventual denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo, que podría ser presentada por la Fiscalía de la Nación. Pero entendemos que, dada la configuración de la actual constitución política del país, en el artículo 117 queda establecido las causas, las razones o los aspectos por los cuales el presidente de la República en ejercicio, sea el señor Pedro Castillo, sea cualquier otro presidente, podrían ser eventualmente acusados. ¿Nos podría explicar o detallar qué dice exactamente el artículo 117 y si es que podría abrirse algún camino, no sé, alternativo para que finalmente se pueda plantear una acusación constitucional con el actual presidente de la República? Sí. Mire, esta es una situación inédita para el desarrollo constitucional peruano. Ciertamente, el artículo 117 establece que al presidente de la República solamente se le puede acusar por traición a la patria, disolver el Parlamento sin las causales previstas, impedir las elecciones o impedir que los órganos electorales y el Congreso de la República realicen sus funciones. No está prevista otra causal para que se le acuse. Sin embargo, ya hemos visto también que en los últimos meses ha habido una suerte de evolución constitucional que ha permitido que al presidente de la República incluso se le investigue. Esto es algo también totalmente nuevo para el desarrollo constitucional peruano. La fiscal de la Nación puede presentar una denuncia constitucional contra el presidente de la República o cualquier otro funcionario que esté comprendido en el artículo 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, quien va a resolver si acusa o no constitucionalmente a este funcionario será el Congreso de la República. Aquí hay una primera barrera que es justamente el artículo 117. Hasta este momento, lo que ha quedado claro a partir de la doctrina y también el propio desarrollo jurisprudencial es que al presidente no se le puede acusar. Es más, antes ni siquiera se le podía investigar. Se ha abierto esa puerta. Corresponde ahora al Congreso de la República interpretar el artículo 117. Que a su vez no puede ser leído de manera totalmente aislada, tiene que ser interpretado de manera conjunta, sistemática con el resto de la Constitución. Así que allí el Congreso podría interpretar que prevalecen otros principios como el de lucha contra la corrupción por encima del 117. Doctor Urbina, si me permite, vamos a ir rápidamente al Congreso de la República, pero volvemos con usted para que nos siga explicando de manera clara, como lo ha hecho, lo referido a la Constitución política. Presidente del Consejo de Ministros, Estamos observando el ingreso del presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres. Nuestra compañera Julie Guevara se encuentra en el Congreso. Él está ingresando a la puerta principal. Julia, adelante. Que esta tarde vendría el ministro del Interior, Willy Huertas, aproximadamente a las 6 de la tarde. Así que tenemos más información aquí en el Congreso de la República con la llegada pues, del jefe del gabinete, Aníbal Torres, y seguramente en un momento más luego va a pasar a la comisión respectiva, ¿no? Para brindar sus declaraciones en esa comisión y luego quizás tener un encuentro con la prensa. Esperemos que declare también sobre la situación que hoy día pues, se ha presentado sobre estos allanamientos, ¿no? En los despachos congresales, las investigaciones del Ministerio Público respecto a las carpetas fiscales que tiene actualmente el presidente de la República, Pedro Castillo. Entonces vamos a ver con más información en cualquier momento, Jorge. Muy bien, Julie, muchísimas gracias por esta información. El presidente del Consejo de Ministros ha llegado entonces al Congreso, va a asistir a la Comisión de Descentralización, pero probable es que pueda declarar a los medios de comunicación que se encuentran en Palacio Legislativo. Retomamos la conversación con el doctor Eric Urbina, constitucionalista. Doctor Urbina, usted señala que, que el artículo 117, que establece los aspectos por los cuales se les puede acusar al presidente de la República en ejercicio, debería ser interpretado por el Congreso de una manera concatenada con otros artículos de la Carta Magna. Pero alguien se podría preguntar si se puede caer en subjetividades, como lo que sucede con la figura de la permanente incapacidad moral,
que también ha sido seriamente cuestionada debido a la puesta en práctica que se ha dado de un tiempo a esta parte. ¿Qué se puede hacer ahí? Mire, ciertamente vamos a caer en una suerte de subjetividades o criterios bastante amplios que tendrán que asumir los congresistas, pero es una situación inédita. Frente a ello, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ojo, finalmente el Congreso también podría sencillamente cerrarse y decir que no procede la acusación, la reciben, podrán iniciar la investigación, pero finalmente antes de acusar esperan a que el presidente Castillo deje el mandato. Esta también es una posibilidad. Ojo, ¿no? Frente a ello podría, ojo, hay muchos escenarios que se van abriendo. La fiscal de la Nación podría interponer una demanda competencial contra el Congreso de la República para que ya sea el Tribunal Constitucional el que termine interpretando el artículo 117. Esto obviamente no se va a resolver en corto plazo, pero finalmente tendríamos por ese lado también una respuesta. Ahora, la acusación constitucional sigue un procedimiento muy aparte de lo que puede hacer la cuestión jurídica o de las investigaciones que se dan desde el ámbito de la Fiscalía de la Nación, en el caso del presidente de la República, dada su alta investidura. La acusación constitucional tiene o debería establecer si es que el presidente incurrió en una infracción constitucional y si es así, ¿cuáles son las causales o las figuras que se encuentran dentro de la Constitución? Si nos podría explicar eso, por favor. Sí. Mire, nuevamente acá estamos en un terreno muy amplio. ¿Por qué? Porque hasta ahora el Congreso de la República, ni este ni los anteriores, ojo, ha podido delimitar cuándo estamos frente a una infracción constitucional. Sí hemos visto casos en los cuales se han admitido denuncias constitucionales e incluso han prosperado a partir de no solamente un incumplimiento expreso de un mandato constitucional, sino incluso cuando además se ha cometido un delito. En ese caso, además de inhabilitar al funcionario o destituirlo, se ha corrido traslado a la Corte Suprema para que ellos investiguen. Bueno, la Fiscalía de la Nación, y después estos tienen la obligación de acusar ante la Corte Suprema, ¿no? Ahora, usted señalaba que al presidente de la República en ejercicio no se le puede acusar. Acá hubo un debate respecto a que sí había la posibilidad de investigarlo, como se está haciendo ahora desde el Ministerio, desde la Fiscalía de la Nación. ¿Cuáles son los alcances de esta investigación? ¿Se puede llegar a una etapa preliminar, a una etapa preparatoria? Y si fuera preparatoria, en todo caso hay una serie de elementos que se pueden dar también o se pueden solicitar por parte del Ministerio Público, ¿no? Prisión preventiva, por ejemplo, entre otros. ¿Se puede llegar a ese extremo, digamos, en medio de este espacio de investigación que tiene el Ministerio Público ahora para poder indagar sobre presuntos hechos en los que se relaciona al presidente de la República? Sí, mire, ahora mismo, de hecho, ya estamos en una etapa preliminar de la investigación, se está avanzando en ello. Como usted mencionaba, se podrían pedir algún tipo de restricciones a los investigados. Ya hemos visto que se está haciendo con otras personas investigadas. Respecto al presidente de la República, nuevamente es totalmente inédito esto. Lo que más o menos se ha venido discutiendo ya en el ámbito académico en materia constitucional es que un juez no podría vulnerar alguna de las facultades que tiene el presidente y como pueden ser desde el propio la reserva de sus comunicaciones, el impedimento de salida. Ojo, para ello está el Congreso de la República, que es quien lo autoriza para salir o no. Es una situación totalmente nueva, no está prevista una situación como esta. Claro. Vea usted, si uno acude al diario de debates y revisa puntualmente un escenario como este, el constituyente en ese momento, Chirino Soto, decía que si un presidente pues incurriera en un delito común, dice que ni siquiera debería tener el privilegio del juicio o antejuicio político y que debía someterse como un ciudadano más y que para eso estaba la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Para apartarlo del poder y dejarlo en un fuero totalmente ordinario, ¿no? Claro, pero ahí caemos nuevamente en esta, digamos, nebulosa de qué es exactamente la incapacidad moral, ¿no? Porque algunos constitucionalistas señalan que era más bien una figura de antaño que tenía que ver con una incapacidad mental. Otros pueden asumirlo como si fuera una cuestión que tiene que ver con ciertas actividades, actitudes, o normas morales vigentes en la actualidad. Respecto, por ejemplo, a las medidas que podrían tomarse restrictivas,
esto no alcanzaría al presidente de la República, no se podría. Yo considero que no, en atención al alto cargo que tiene. Por ello es que el Congreso tiene una gran responsabilidad y para que se pueda desarrollar libremente y de la mejor manera estas investigaciones, creo yo, deberían apartarlo del cargo, ¿no? A partir de la vacancia por incapacidad moral, que es una grave indignidad, ¿no? Un presidente que en este caso va a ser ya acusado constitucionalmente o denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación, pues creo yo, tiene pues serias dudas sobre su probidad moral, ¿no? Y por lo tanto no debería continuar en el cargo. ¿Se puede establecer una permanente incapacidad moral, en este caso del presidente de la República, cuando existe sobre la marcha una investigación preliminar, que digámoslo es una investigación, por así decirlo, incipiente, que obviamente tiene algunos indicios que se van recogiendo en el camino, pero que todavía es una etapa temprana de una investigación fiscal? Mire, en el caso peruano, a lo largo de nuestra historia constitucional, se ha vacado por incapacidad moral a 3 presidentes y no tenían en ese momento ni siquiera investigación. Hoy no solamente estamos dentro de un proceso de investigación preliminar que avanza y ante la cual jueces de la Corte Suprema han autorizado allanamientos en Palacio de Gobierno y en otros espacios, han incluso mandado la detención preliminar de determinadas personas, etcétera, y para que la propia fiscal de la Nación, ojo, si se da, porque esto aún no ha pasado, decida denunciar constitucionalmente al presidente de la República, pues es porque existen indicios suficientes, ¿no? Indicios suficientes y merituados, ¿no? Claro. Yo se lo comento y reitero esto porque muchos podrán decir, ¿dónde queda la figura de la presunción de inocencia? Mire, la presunción de inocencia va a estar siempre. Ahora, ojo, el hecho de, en este caso, vacar al presidente por incapacidad moral no significa que lo condene. Ciertamente se le aparta, ¿por qué? Porque ya en su persona no existe una probidad moral para continuar con el cargo. No olvidemos que el presidente de la República representa a la nación, es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Entonces, sobre él no solamente debe de existir una probidad en sus actos, sino además una buena fama que lo acompañe. Él representa a los más de 30 millones de peruanos. ¿Considera usted que en los últimos 5 o 6 años se ha abusado de esta figura constitucional, de la permanente incapacidad moral? Yo creo que se ha usado inadecuadamente en varias oportunidades. Creo que se debe, para utilizarla, justamente recabar la mayor cantidad de indicios, de situaciones que pongan pues en entredicho la probidad moral del mandatario, ¿bien? Y por ello mismo es que también, después de todo esto, el Congreso de la República y la representación nacional, ojo, no solamente en el Parlamento, sino en la academia y en otros foros, deberán discutir, ¿no? Deberemos, me incluyo obviamente, debemos discutir sobre esto para evitar situaciones como estas a futuro. Claro. De hecho, el Tribunal Constitucional tuvo en sus manos hace algún tiempo poder dilucidar finalmente esta situación. Se abstuvo o se apartó de la materia. Ese es el término, ¿cierto? En el caso del señor Vizcarra. Efectivamente, ¿no? Bueno, lo que el tribunal dijo puntualmente con 4 votos contra 3, hay que recordarlo, fue que era una figura muy amplia que correspondía darle contenido a los parlamentarios y que éste lo hacía cada vez que analizaba esta situación, ¿no? Obviamente hemos visto que ha quedado a la suma de votos. Por situaciones mucho menos graves, el presidente Vizcarra fue vacado, el presidente Castillo hoy continúa. Entonces sí creo que hay que darle un contenido a esta figura de la incapacidad moral permanente, ¿no? Muy bien. Hay un trabajo pendiente entonces del Congreso de la República. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, doctor Urbina. Muy amable, buenas tardes. A ustedes, gracias. Hasta luego. Eric Urbina, constitucionalista, ha conversado con TV Perú Noticias. Son las 3:34. Tenemos señal de Justicia TV. Se está desarrollando la audiencia de apelación de prisión